Hola a todos, hola a todes, hola a todas, ¿cómo están? Somos Silo 1969. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo comentarios sobre el libro del mensaje de Silo, el libro de la mirada interna, que está dentro del mensaje de Silo. Algo que no contamos antes, que nos olvidamos, es que el libro tiene tres partes, el libro del mensaje de Silo. La primera parte se llama la mirada interna, que es lo que está compartiendo Eduardo, estos comentarios, reflexiones. La segunda es la experiencia, y que son una serie de 8 experiencias conjuntas, ceremonias. Y la tercera es el camino, que son como algunas reflexiones, frases que se pueden ir meditando. Eso nos habíamos olvidado de comentar. Eh, y después también quería pedirles, antes de que arranquemos, que se suscriban al canal, que comenten los videos en su idioma, si les gusta lo que estamos haciendo, que lo compartan, que pongan like. Todo eso ayuda a que podamos seguir compartiendo estas reflexiones, estos comentarios. Además, no sé si Eduardo, si a vos te llegaron comentarios, pero mucha gente estuvo preguntando sobre este capítulo que vamos a leer. Se estuvieron sumando como a las charlas previas al armado de esto, y está muy bueno, vamos a ir compartiendo todas esas inquietudes. Sí, No sé si a vos. a mí me han llegado algunas, muchos preguntando por qué es el fracaso, qué es la última batalla, cómo es eso de que la crueldad es igual que la bondad, cómo es eso de la responsabilidad o mis intereses, qué es eso. Sí, o sea, hay muchas preguntas. Bien. ¿Querés comentar un poco de dónde venimos también para los que se enganchan ahora? Sí. ¿Te refieres a los anteriores vídeos que hemos hecho? En los anteriores vídeos hemos tratado de dar un encuadre. En el capítulo uno y el capítulo 2 son una introducción al mensaje de Silo, concretamente el libro de la mirada interna, que es la primera parte, en donde en el primer capítulo lo que se habla es de cuál es el objetivo de este libro, convertir el sinsentido en sentido de la vida. Eh, Ese es el objetivo. Y explica qué cosas es y qué cosas no es. Y explica también la metodología. En el segundo capítulo, también introductorio, habla sobre eh, la disposición para comprender. No es igual cualquier disposición. Entonces, si uno piensa que discutiendo o rebatiéndolo se aclara, puede hacerlo, pero se supone que alguien que está buscando tiene que aprender a escuchar y, digamos, meditar sobre lo que se le dice. Así que estos dos primeros capítulos son introductorios, y en este tercero que vamos a ver ahora se comenzaría, digamos, el primer día de meditación. Buenísimo. Antes de empezar eso, quería decir que a mí me cuesta un montón este capítulo, me cuesta de entenderlo hasta también como comprenderlo, ¿no? Así que bueno, está bueno. Todas las charlas previas también con diferentes grupitos de amigos que me fueron haciendo preguntas y demás ayudan a ir metiéndose más en tema, porque es como una dificultad intelectual y a la vez emocional. Sí, este Para... capítulo a mí me resulta muy interesante, más bien interesante, me resulta liberador. Y digo liberador porque hay una cantidad de convenciones sociales, culturales, que uno necesita revisar. Y justamente este capítulo revisa esas concepciones, preconcepciones que hemos ido absorbiendo durante el transcurso de nuestra vida y que nos limitan. Entonces, si lo que queremos es volar como un pájaro libre y meditar e ir más allá, necesitamos quitar peso,
para poder ir ligeros. Y así que todo esto es una especie de capítulo liberatorio. Bueno, bueno, vamos a ver cómo va resultando la lectura. Porque sí, está bueno lo que decís, pero sí, son muchas cosas. Empiezo. Dice, capítulo 3, el sinsentido. En muchos días descubrí esta gran paradoja. Aquellos que llevaron el fracaso en su corazón pudieron alumbrar el último triunfo. Aquellos que se sintieron triunfadores quedaron en el camino como vegetales de vida difusa y apagada. En muchos días llegué yo a la luz, desde las oscuridades más oscuras, guiado no por ser enseñanza, sino por meditación. Acá la duda que nos surgió y que me surgió a mí también es qué entendés primero por eso, por llevar el fracaso en el corazón. Eh, Bueno, hay distintos tipos de frustraciones en la vida con muchas cosas. Cuando aquí habla del fracaso en el corazón, eh, yo entiendo, siempre comento que es un punto de vista lo que estamos comentando, porque el mensaje de Silo es de libre interpretación y cada uno aporta desde su experiencia como lo ve y la utilidad que tiene para uno. En este caso, el tema que mencionas del fracaso en su corazón, lo entiendo como que los logros externos, el éxito, el reconocimiento, las posesiones, no resuelven la finitud de la vida. Entonces, cuando alguien reflexiona sobre su propia vida, debe de ver si esas cosas que le guían, esos sentidos que sigue, eh, tienen fundamento para su, digamos, para la finitud o no. Eso es lo que yo creo. Mientras que, por ejemplo, el que se siente triunfador con, con el tipo de vida que lleva, no busca transformar su conciencia, no busca transformar su interior, se queda satisfecho. Entonces, aquí lo que plantea es que justamente el fracaso, los que llevan el fracaso, los que lo reconocen, ese fracaso, tienen la posibilidad de tomar otro camino. Es decir, es una puerta a la transformación interna. Mientras que si no tomas ese fracaso, sino simplemente te guías por el éxito, la búsqueda del éxito, estás atrapado, atrapado en tus propias ilusiones, así como lo veo. claro. Entonces, fracaso en su corazón es una puerta de entrada a una transformación interna. Y viste que a veces uno como, a mí me pasa que he registrado el fracaso en el corazón o he registrado el fracaso, ¿no? No sé si en el corazón, pero como en determinadas situaciones en mi vida y siento que sí, eso abrió nuevas posibilidades a desarrollar nuevas cosas, pero después vuelve a pasar la vida y me vuelvo a sentir fracasada. Entonces digo, bueno, ¿será que no lo llevaba en el corazón? O no sé, me pregunto eso un poco, cómo... Sí, lo que pasa que es que, digamos, uno vuelve nuevamente a su modo de mentar habitual. Es desde la situación de fracaso, de ese vacío que se genera, que uno se puede empezar a plantear otro tipo de cosas. Si empieza a plantearse el mismo tipo de cosas, vuelve a recaer en lo mismo. Entonces, esa puerta no acaba de cruzarse. Uno le da miedo y vuelve a poner otro falso sentido. Y entonces vuelve a fracasar. Y así la repetición de su vida, hasta que exhala su último suspiro. Y esto del último, bueno, ahí me queda un poco claro, es como algo más profundo también, como una reflexión más profunda con uno mismo, más general. Pero esto del último triunfo, ¿está hablando justamente de eso, porque dice, aquellos que llevan el fracaso en el corazón pudieron alumbrar el último triunfo? ¿Está hablando de eso, del final de la vida? Claro, exactamente. Estaba hablando justamente de lo que acabo de comentar, el último suspiro. El último suspiro es cuando te mueres.
Entonces, la última batalla es cuando te mueres. Y si no hay algo que continúa, has perdido. Te has quedado con tus éxitos vitales de acá, por así decir, de este plano existencial. Ujú, ¿Y que continúa? Bueno, esos éxitos, aparentes éxitos, no continúan. No te vas a llevar tu dinero, ni tu casa, ni tu familia. Eh, Viniste solo al mundo y te vas solo. Y además sin nada. Entonces, si no has construido algo, si no has construido algo, ¿qué continúa? ¿Qué sentido ha tenido tu vida? Ha sido un absurdo. Entonces, bueno, meditar sobre eso. No es que la vida sea un absurdo, sino que estos capítulos invitan a meditar, a profundizar en esos temas que habitualmente a lo mejor no lo hacemos. sí, sí, siempre que se habla de esto es difícil. Va, a nosotros, es justo que nos juntamos con unos amigos a leerlo y nos costó como esa cosa de... ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos también de un cuento que ilustraba este punto? Y era el rey y el jardín de arena. Había un rey que construyó un jardín muy bello, lleno de flores, lleno de plantas, maravilloso durante muchos años, con fuentes de agua, con mármoles, con todo tipo de cosas. Y un anciano jardinero, observándole, un día le pregunta al rey, oye, ¿qué te parece mi obra? Y el anciano, el jardinero, le pregunta, es magnífica, pero ¿cuánto va a durar? Quizá 500 años, 1000 años. Mm, Entonces el jardinero toma un puñado de arena, lo va dejando caer poco a poco y, y después, ¿qué pasa? Después de esos 500 años, ¿qué pasa con tu jardín? El rey no responde. Y aquella noche, recorriendo el jardín, el rey por primera vez comprende que la belleza no resuelve la pregunta que lo perseguía a él. ¿Qué valor tiene todo si finalmente desaparece? Bueno, creo que es un cuento que ilustra ese punto mm, ujú, de la finitud de la vida, sí, bueno, de la finitud de las cosas de la vida. claro. Sí, acá también en esta primera parte que habla de la meditación, ¿no? También como preguntaba Nando de Washington, porque la frase dice, muchos días llegó ya la luz de las oscuridades más oscuras, guiado no por enseñanza, sino por meditación. Y bueno, nos preguntaban ahí a qué se refiere con meditación, porque muchas culturas se entiende de distintas maneras, ¿no? De diferentes formas. Efectivamente. Entonces podemos decir cómo entendemos nosotros la meditación, o por lo menos cómo la entiendo yo. Ujú, Entonces, la meditación no es concentración en un punto, no es poner la mente en blanco. Meditación, una meditación simple, porque hay distintos tipos de meditaciones, distintos modos de profundizar en la experiencia interna, pero la meditación sería relacionar, reflexionar sobre las acciones que uno hace en la vida cotidiana y las consecuencias que tienen las acciones que hace uno. Reflexionar sobre eso. Más adelante, en los capítulos más adelante, daremos algunas pautas para que justamente esta reflexión tenga alguna referencia. Y bien. en esas referencias hay unas recomendaciones justamente para aplicarlas como referencia meditativa, es decir, como reflexión entre la conducta que uno tiene y esas referencias que pueden ser muy útiles. Pero así entiendo la meditación simple. Luego hay otro tipo de meditaciones más profundas que requieren más estudio y que es una meditación, llamémosle, trascendental. Es decir, se busca una reducción fenomenológica a las raíces del pensar. En otras palabras, buscamos eh,
ir profundizando en los mecanismos mentales, en los mecanismos de los sentidos, del aprender a ver las cosas, de los sentidos, de la memoria, de la conciencia, es decir, otro tipo de profundización. Pero digamos, la meditación simple que se explica aquí es esa meditación con referencia a unos principios, a unas recomendaciones que uno puede tomar. Mm. Claro, claro, claro. Está bueno, es simple y eso que decías, más como referencias. Bien. Y bueno, ahí creo que también nos habían preguntado en otro momento a qué se refiere con ir desde la luz, desde las oscuridades hacia la luz. Eso había preguntado Nicole de Nueva York. Entiendo que es una forma alegórica de expresar de cuando uno está perdido, cuando uno no sabe para dónde ir, está en la oscuridad, está perdido. Y la luz significa cuando uno se aclara, cuando uno medita, profundiza y se va aclarando su experiencia, se va aclarando. Entonces va de la luz, de la oscuridad, a aclararse, a mayor claridad mental, mayor claridad de acción, mayor claridad de imágenes a futuro. Eso es, así lo entiendo. Ujú. Está bueno. Bueno, sigo. Por favor. Dice, así me dije el primer día, no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Acá también surgieron varias ahí preguntas que alguien nos comentaba si esto significa que mi vida no tiene sentido, si no creo que hay algo después de la muerte. Bueno, aquí lo que trata justamente de decir es que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Es justamente lo que está diciendo. Eh, Esto no se trata de forzarte a creer en un dogma sobre el más allá. No, no se está diciendo eso. Oye, tú tienes que creer. No, se trata de sentir que si la muerte eh, es la aniquilación absoluta de todo lo experimentado, todo lo construido, las acciones carecen de un propósito que perdure a futuro. Mm. Así que no se trata de imponer una creencia, sino de reflexionar acerca de qué continuidad tiene mi vida, si Claro, es que la tiene. claro, como el relato del rey. Acá también nos hacen más preguntas, pero bueno, creo que te leo. Dice, ¿es la creencia de que todo termina con la muerte la base sobre la cual se constituye el sinsentido? Una vez que alguien tiene esa creencia, todos los demás valores se vuelven relativos y pierden su peso. Ese es el marco por el cual interpretar el capítulo. O sea, o sea, en otras palabras, podrías decirme qué quiere, cuál es la pregunta. No, pregunta si, claro, si la creencia sobre la muerte define todos los demás valores que, bueno, que ahora van a continuar en el capítulo. Si está preguntando si está bien, Nando de Washington nos pregunta eso, si está bien lo que él interpreta del capítulo, como si ese es el En, marco para el cual interpretarlo. en realidad, más que creencia en la muerte, justamente dice que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Es decir, no se trata de creer en la muerte. Lo que está planteando es una experiencia que supere el problema de la muerte. Mm. O sea, no se dice que hay que creer en la muerte, no se trata de eso, sino de Claro. encontrar un sentido que trascienda ese miedo, porque en definitiva es un miedo. Tú no te has muerto de momento, yo tampoco, eh, y otras personas que conocemos tampoco se han muerto. Y otros sí se han muerto, pero no sabemos qué pasa con ellos. Así que es una creencia imaginar qué sucede
o qué no sucede. No podemos poner el énfasis en el tema de la muerte porque no nos lleva a ningún lado más que a una creencia. Ujú. Sí. Sí, me queda muy claro con ese ejemplo con el relato ese del rey, ¿no? Como esa sensación que creo que muchos la hemos tenido, va, yo la he tenido, de, de- de sentir, bueno, ante que me voy a morir, obviamente que imagino una cosa o imagino otra, pero ¿para qué hago todo lo que hago? Si todo va a desaparecer, si el universo explota en un segundo, no sé, el sol estalla, es como, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos, no? Me queda como más claro ahí, porque claro, la trascendencia ya es como vos decís, algo que uno puede sentir o imaginar también, ¿no? Claro, porque si no todo termina con la muerte, hay que investigarlo. ¿Qué es eso que no termina con la muerte? Eso es otro punto. Porque si todo termina, olvídate, no hay más que hablar. Pero si no todo termina con la muerte, entonces hay que investigar Bien. si tiene o no sentido la vida. El punto 2 dice, toda justificación de las acciones, sean estas despreciables o excelentes, es siempre un nuevo sueño que deja el vacío por delante. Y acá eh, también nos preguntaban si se justifica una acción válida, por ejemplo. ¿Qué tiene de malo justificar una acción válida? ¿Cómo es eso de que deja el vacío por delante? ¿Se podría dar un ejemplo? Nos preguntan. Bueno, estás comentando aquí un tema que aparece más adelante, el tema de la acción válida, porque no todas las acciones son válidas. Una acción válida se diferencia de una acción habitual porque tiene tres características. Eh, una es que me siento bien al hacerlo. Otra es que quiero, al recordarlo, quiero repetirla porque me sentía bien. Y la tercera es que tiene el sabor de que algo crece en mí si la repito. Pero no todas las acciones tienen esas características. Por ejemplo, cuando como, no es una acción válida, es una acción necesaria para, digamos, calmar el hambre. A veces uno hace una acción en un momento, por ejemplo, y dice, "Sí, es una acción unitiva, pero cuando luego la recuerda, ya lo duda, no la repetiría uno. Entonces ya no cumple la segunda condición, que quiere Mm, repetirla. Y tampoco tiene la tercera condición, que es que si la repito, tengo sensación de crecimiento interno. Entonces, ¿ves? Son distintos tipos de acciones que hacemos en la vida cotidiana y pues, muy pocas acciones son acciones válidas. Entonces, las acciones válidas dan sensación de continuidad en el tiempo. Justamente lo que plantea este capítulo, el tema de la continuidad en el tiempo, no de la finitud. Así que está tocando un tema interesante que lo vamos a ver en capítulos más adelante, pero el tema de la acción válida habla de un tipo de conducta que genera una sensación de continuidad en el tiempo. Eso, al crecer, produce una experiencia y esa mm, experiencia es muy interesante. Pero estamos hablando ahora del sinsentido, claro. aquellas situaciones no que te dan continuidad, sensación de continuidad en el tiempo, sino aquellas cosas que te limitan mentalmente para tu desarrollo interior. ¿Podrías poner un ejemplo igual de esto de lo del vacío el La vacío de las justificaciones? Sí. Hay un cuento de la Biblia, lo que se llama, creo que está en el Eclesiastés. Es el constructor de torres. Dice, era un hombre que dedica su vida a construir una torre para alcanzar la gloria. Como mucha gente hace un proyecto para alcanzar no sé qué.
Cuando termina, descubre que no es eso lo que no le satisface. No. Entonces empieza a construir otra torre para construir riqueza. Entonces, eh, luego otra para alcanzar poder. Entonces se tiene toda su vida haciendo torres y cada vez que termina una torre quiere otra torre más alta. Al morir comprende que había pasado toda su vida construyendo escaleras hacia metas que se alejan cada vez más. Es como un espejismo que uno va siguiendo y que nunca lo alcanza. Entonces uno quiere ser jefe de la empresa y luego quiere ser director, luego quiere poner su propia empresa en marcha, luego quiere poner y va de, saltando de proyecto en proyecto hasta que se le acaba la gasolina y ya el coche no puede funcionar. ¿Entiendes? O sea, se tira su vida haciendo proyectos tratando de dar sentido a su vida, pero son falsos sentidos. Lo que genera es un vacío al final. Sí. Sí, qué tema, porque en mi experiencia hasta cualquier acción puede ser vivida desde ahí. Hasta una acción súper bondadosa o puede ser vivida desde como esa cosa de alcanzar o de justificar. El tema es también la inestabilidad que genera no justificar las acciones o no estar como en ese. Como Bueno, Gladys, una amiga de acá de Buenos Aires, me preguntaba eso, cómo quedarse en esa inestabilidad, ¿no? uno, claro, uno quiere justificar sus acciones para quedarse tranquilo. Entonces dice, no, hago esto por mis hijos, no, hago esto por Dios, hago esto por la patria, hago esto por justificar, que está justificando. Pero si su vida va a terminar completamente con la muerte, eh, eran como fuegos artificiales, eran fuegos que se apagan. El punto que sigue dice, es el 3 y dice, Dios es algo no seguro. Y bueno, acá también preguntaba a Lucía de Madrid si se refiere que a una persona, ¿a qué se refiere? Porque para una persona puede ser una referencia, nos preguntaba. Sí, sin duda que puede ser una referencia. El tema es qué profundidad tiene esa referencia. O sea, tú dices Dios, una persona que cree en Dios, ¿no? Bueno, ¿cuánto cree en Dios? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué intensidad? Es como la siguiente sobre la fe. ¿Con qué intensidad? ¿Con mucha o con poca? Porque es probable que esa persona, por mucho que crea en Dios, tiene miedo a morirse. Entonces, si cree en Dios y Dios le va a salvar, no debería tener miedo. Y sin embargo, tiene miedo y sufre. Entonces, no sé si le sirve de mucho. Va a depender de la intensidad que tenga esa experiencia de Dios. Y es decir, de la posibilidad que hay de verificar por experiencia de qué está hablando. O está hablando de cosas culturales que ha escuchado, cosas que ha leído, cosas que se supone que debe ser así. Es decir, son conceptos culturales, teorías tambaleantes, y que cambian además según el momento de la vida, cambian en la época. Hay gente que cree, luego no cree, luego hay mucha gente que cree, luego hay poca gente que cree. Ves que es muy móvil, no es Ujú. seguro, no es un terreno firme. Sí. Sí, el punto que sigue, que es el 4 dice, la fe es algo tan variable como la razón y el sueño. Lo mismo, es poco fiable, porque un día te levantas con fe, con mucho entusiasmo, y al final del día estás desanimado. Entonces, si tú te pones cimientos en tu casa que son débiles, la casa se te cae. Entonces, estas cosas tan interesantes que pueden ser Dios, la fe, depende de la profundidad que tengan.
como experiencia, no como teoría, no como una cosa intelectual, no como una cosa de creencia, pero hay distintas intensidades en todo esto. Así que esa variabilidad que tiene la fe no es como la razón. A veces uno dice tiene razón o no tiene razón, como el sueño. Es muy variable, no es fiable. Sí, sí, no, en mi caso lo experimento y no es solo la fe religiosa, ¿no? Sino decir, por ahí la fe en la amistad, la fe en el amor, un montón de cosas que uno a veces pierde la fe en el ser humano, ¿no? Como no es solo y que esa fe varíe, pero yo te quería preguntar, como en base a eso, también si tenés algún ejemplo o algo como que ilustre un poco más eso de que esa variación, ¿no? Como, Sobre que Dios es algo no seguro. sí, es de la fe o de, no seguro, Bueno, sí. te cuento un cuento que puede ilustrarte. Había un viajero. Es un cuento ilustrado en la fenomenología, también en el budismo aparece. Es un viajero que se limita a los hechos observables, sin aceptar interpretaciones. Entonces, había un viajero que encuentra unas grandes huellas en el desierto. Entonces dice, debe ser de un dios. Otro dice, no, no, deben de ser de un gigante. Otro dice, no, no, esto lo ha hecho el viento. Entonces, otro viajero escucha las explicaciones y dice, bueno, sé que las huellas existen, lo demás tengo que investigarlo. Es decir, por experiencia tengo que averiguar a qué se debe esto, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos dicen que Dios sí, otros dicen que Dios no, otros dicen que es un Dios, otros que son muchos dioses, otro que es el vacío, otro que es la nada, otro que es la supermente del universo, otros, bueno, hay que investigarlo, ¿me entiendes? Y continuó caminando este señor por el camino. Vio las huellas y dijo, bueno, sigo caminando y investigaremos de qué se trata. Bueno, seguiremos investigando. Dice, el punto 5 dice, lo que uno debe hacer puede discutirse totalmente y nada viene definitivamente en apoyo de las explicaciones. Si te parece, puedo leer el que sigue también, que dice, es el 6 y dice, la responsabilidad del que se compromete con algo no es mayor de la responsabilidad de aquel que no se compromete. Acá Entonces, para, ¿hay alguna pregunta? sí, un montón, Hay, acá, hay muchas, ¿no? acá es difícil esta parte, claro. Sobre todo cuando lo que uno debe hacer se opone a lo que uno quiere. Dice, esto nos lleva a pensar que al final sería mejor no hacer nada. Bueno, De- sí, sigue, sigue. Después Luciano, esa fue una pregunta que no sé quién la hizo, pero después Luciano de Buenos Aires nos preguntaba, ¿está quitando la responsabilidad al que se compromete? Aquí lo que entiendo que se trata es de desmontar la falsa moral basada en la obligación externa. Debo hacer esto, debo hacer lo otro, pero ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde está escrito lo que hay que hacer? ¿Qué se debe hacer o qué no se debe hacer? ¿En base a qué? ¿Entiende? Entonces lo que se trata es de reflexionar sobre en qué se basa esos criterios de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer. En unos países, por ejemplo, hay unas leyes que se oponen a veces a lo que se dice en otros países. En unos países hay pena de muerte, en otros países no hay pena de muerte porque no se considera adecuado. Entonces, la ley, lo que se llaman leyes de lo que se debe hacer, son, no son fiables, son dudosas. Se aplican con otros sentidos, pero no con el dar sentido a la vida, sino que con el tema de ordenar las relaciones sociales, que lo logran más o menos, pero digamos que lo que se trata es de montar una especie de moral en la que muchas veces nos guiamos
y que no tiene un fundamento eso para dar un sentido a la vida. bien. O sea, actuar, por ejemplo, por culpa, o, por el temor, algún temor, por ejemplo, o por el mandato de un ser divino, ves que te limita. ¿De dónde ha salido eso? No ha salido de ti. Mm, Había un relato eh, de la filosofía griega, se le atribuye a Sócrates. eh, Él hablaba mucho de qué es lo que significa el deber hacer. Había dos aldeas, una a cada lado de un río, y entonces la gente de una aldea decía que debían de construir un puente para ir al otro lado, y los otros decían que no, que debían de conservar el río intacto y no hacer un puente. Así que van discutiendo años y no se ponen de acuerdo. Cada uno creía actuar correctamente y un niño les pregunta un día, bueno, pero ¿qué es lo que significa deber? Porque unos dicen, debemos hacer un puente, otros, debemos mantener el río. Pero ¿quién dice que se debe hacer una cosa o se debe hacer otra? ¿Quién pone el molde para que se lo imite? Bueno, es un tema a reflexionar. Este es un capítulo de reflexiones en las cosas que uno cree para liberarse de ellas, para que uno no le comprima y no le limite. mm. Y y de la parte de la responsabilidad, eh, como para entenderlo un poco mejor, porque pareciera que cuando que está diciendo, bueno, si me comprometí es lo mismo que el que no se comprometió, como algo así. Claro, había un cuento, creo que te lo comenté, sobre el existencialismo. Había un capitán y el observador. Entonces, durante la guerra, el capitán conduce a los soldados al combate. Ujú, Y un filósofo dice, yo me voy a estar en mi casa y no quiero participar. Décadas después, ambos son juzgados. El capitán dice, yo actué. El filósofo dice, yo no actué. Entonces el juez preguntó, ¿y quién les dijo que actuar o no actuar carece de consecuencias? Es decir, todas nuestras acciones o no acciones tienen consecuencias. Eh, no es, digamos, una cosa que no va a ningún lado. ¿Se entiende? mm, mm. Claro, no, pensé que era como más, sí, siempre lo había interpretado y también con esa pregunta como que era más que nivelaba, pero no, está viendo como las consecuencias. Pensé que nivelaba como que liberaba de los acuerdos a todos, algo así. Entendí que decía eso, O sea, pero actuar por culpa claro. o convención o mandato lejano de un Dios no otorga sentido real, es lo que quiere decir. Mm, bien, le doy que sigue, que hay muchas más cosas por charlar. Podríamos quedarnos con cada punto un montón de tiempo, es como da, sobre todo la inestabilidad que genera, pero también está bueno tener una visión general, me parece, de todo. El punto 7 dice, me muevo según mis intereses, y esto no me convierte en cobarde, pero tampoco en héroe. Y por ahí sigo con el 8 y el 9 también, que dice, mis intereses no justifican ni desacreditan nada. Y el punto 9 dice, mis razones no son peores, no son mejores ni peores que las razones de los otros. O sea, muchas cosas, ¿no? Sí, un montón de cosas. Pero es como una
como una cadena ahí Sí, son todos temas, digamos, temas morales que están en nuestra cabeza funcionando como una especie de guía, pero una guía cultural, pero no da experiencia de sentido, sino que nos encamina en una dirección que, que queda un vacío. Mis intereses, mis razones, son mejores o peores que las de otro, se puede discutir. Mm. Y tenés como, por ejemplo, cuando habla de me muevo según mis intereses, ¿no? Y esto no me convierte en cobarde, pero tampoco en héroe. ¿A qué se está refiriendo con ser como héroe o cobarde? Había un mercader y un soldado. Ujú, Un soldado arriesgaba su vida por la patria y un mercader atravesaba los desiertos para sus negocios. O sea, son dos personas que tienen distintos intereses. Ambos enfrentan peligros, ambos soportan sufrimientos y los dos persiguen algo que consideran valioso. Y un anciano les observa y dice, los hombres suelen llamar heroísmo a los intereses que admiran y egoísmo a los que no admiran. Es decir, son puntos de vista que uno lo justifica de un modo y otro lo justifica de otro. claro. Y con intereses se está refiriendo, por ejemplo, no sé, que a mí me interesa la cerámica, a otra persona le interesa el fútbol. ¿A eso se refiere o a otras? Sí, exactamente. Y a otro le interesa estudiar qué sé yo, otra cosa. O sea, no tiene por qué ser una cosa mejor y otra peor. Son distintos intereses, pero no justifican ni desacreditan nada, no fundamentan el sentido de tu vida. Sí, pareciera como al decir eso es como que deja un espacio, como si uno tuviera que dejar un espacio para eso, para preguntarse por el sentido de la vida. Como dice, bueno, están ahí los intereses, pero esto es otra cosa, ¿no? Y de la parte de mis razones, ¿está hablando como de la razón? O, Está hablando de distintas perspectivas, que lo mismo que los intereses aquí es en las razones, es una cosa más intelectual. Entonces son distintas perspectivas que describen una realidad pero sin agotarla. O sea, te pongo un ejemplo, un cuento hindú de los siete sabios. Había siete sabios que contemplaban una montaña y cada uno explicaba qué era. Uno lo veía desde el ángulo de la geología, la composición de las rocas, eso era la montaña. Otro lo veía desde el punto de vista de la religión, porque una montaña es un lugar donde habla Dios, en fin, una teoría. Otro lo veía desde el punto de vista del arte, como algo bello, algo natural, bellísimo. Otro desde el punto de vista de la historia, cómo había ido transformándose las cosas que habían sucedido allí, efectivamente. Otro desde el punto de vista de la economía, de la astronomía, de la poesía, etcétera, de distintos ángulos. Entonces pueden estar discutiendo durante años y al final la montaña sigue allí, indiferente a los argumentos de cada uno. Es la montaña. ¿Entiendes? Cuando se comenta eso de mis razones, bueno, son razones de unos, razones de otros, pero no quitan ni ponen. el punto que sigue, que nos habían hecho también una pregunta, dice, es el 10 y dice, la crueldad me horroriza, pero no por ello y en sí misma es peor o mejor que la bondad.
ahí Hay nos decían, preguntas. sí, eso, como que no, no lo podía aceptar, como que, qué significa. No, no, no anotó el nombre de la pregunta. Bueno, en primer lugar, el autor, el Silo, que escribe el libro, eh, aclara, es lo primero que dice, que la crueldad le horroriza, no es que le guste, ¿eh? No es que diga la crueldad ¿cómo dice? La bondad. Y la bondad son iguales. No, no, no dice eso. Dice que pero dice que si bien siente horror, pero no hay una ley física o un tribunal cósmico en la naturaleza que califique moralmente un acto como mejor o peor. Son leyes que han hecho los seres humanos. ¿Entiendes? Entonces tú te guías por esas leyes, por esos tratados morales. Te pongo un ejemplo, a lo mejor de tipo budista zen, el tigre y el monje. Había un monje que vio a un tigre que se devoró a un ciervo y sintió horror, pero luego observó que el tigre alimentaba a las crías. Entonces el monje comprende que el horror que siente es real, lo registra, pero también comprende que la naturaleza no organiza los acontecimientos según las preferencias de cada uno. Entonces uno puede reflexionar dónde está el bien y dónde está el mal. Ves que no está escrito en ningún lado, simplemente son leyes que nosotros tenemos para conducirnos socialmente. Bien, está bueno el ejemplo. Ahí el punto 11 dice, lo dicho por mí o por otros no vale mañana. Y dice, ahí nos preguntaban también si podríamos explicar esto, porque yo creo que hay consignas que podrían aplicar siempre, como por ejemplo, llevar el amor en el corazón. Eso nos Sí, preguntaba. podría ser. Sin embargo, todo eso puede cambiar. Hemos visto la cantidad de cosas que cambian en la vida de las personas. Entonces, no, en ese cambio y en esa inestabilidad es difícil poner un fundamento de sentido en la vida. Hay un cuento que ilustra este tema eh, acerca de, a ver cuál es, a ver si tengo por aquí el cuento. Había dice, morir no es mejor que vivir o no haber nacido, o lo dicho hoy por mí o por otro no vale mañana. Mm, Lo que aparece en estos casos es una impermanencia. Entonces las opiniones cambian, los valores cambian, lo hemos comentado antes. Entonces la muerte parece venir a nivelarlo todo, es decir, no, no te escapas. Entonces vuelve la pregunta inicial, ¿cuál es el fundamento del sentido de la vida? Si todo es mm, tan variable, todo es tan ujú, finito. ujú. Así que de certezas, no tantas. Claro, 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 es mucho más inestable. Y ahí viene el último punto y también tenemos una última pregunta que dice, descubrí no por enseñanza, sino por experiencia y meditación que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. ¿Qué preguntas hay? Era una última pregunta que nos hicieron de Diego de Bogotá, Colombia, que decía, ¿este capítulo está diciendo que la vida no tiene sentido o está diciendo que todavía no hemos encontrado qué puede darle sentido? Significa justamente que no hemos encontrado lo que puede dar sentido, Ah, porque estamos revisando justamente todas aquellas cosas que nos limitan por nuestro paisaje cultural, por nuestras creencias. Eh, no nos limitan por nuestra experiencia, nos limitan por otro tipo de cosas que otros han hecho. Entonces,
Lo que dice es, el autor dice que descubrí por enseñanza y no, descubrí no por enseñanza, es decir, no hay un maestro que le haya enseñado, eh, sino que lo ha descubierto tampoco en los libros, lo ha descubierto por experiencia Ujú. y meditación. Antes hemos comentado un poco qué era la meditación, que debemos aprofundizarlo en los próximos capítulos. Bien, bien. ¿Y querías agregar algo más de esta última frase, que eso, de lo que sí ahora, recomendaciones, sugerencias que Bueno, nos yo puedas? como recomendación, a mí me parece interesante tener en cuenta todo este capítulo como un capítulo para reflexionar sobre cada uno de los parágrafos y relacionarlo con las creencias que tiene cada uno y ver cuáles a uno le impactan, cuáles no, y por qué le impactan a uno tanto unos parágrafos u otros no, y si esos parágrafos fundamentan el sentido en su vida o si no lo fundamentan y es necesario seguir avanzando y profundizando en una meditación. Es decir, la recomendación para sintetizar sería meditar acerca de las limitaciones que a uno le pone este tipo de referencias, que si Dios, que si la fe, que si la crueldad, que si la responsabilidad, la justificación de las acciones, siempre meditándolo en relación con no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. En este caso, la frase, digamos, el tema de meditación referencial sería justamente esa frase. No hay sentido si todo termina con la muerte y poner en crisis o en crítica o en duda todos esos parágrafos que hemos mencionado. Sí, es un poco, bueno, como lo que comentabas recién, como genera mucho vacío, mucha inestabilidad, pero está bueno, seguiremos Claro, ahí. porque resulta que todo esto que hemos comentado genera muchos falsos sentidos. Todos estos parágrafos, al seguir esos lineamientos, lo que generan es muchos falsos sentidos, que después se desbaratan con el hecho de que todo acaba con la muerte. Pero si no todo acaba con la muerte, entonces hay que profundizar. ¿Qué es lo que continúa? ¿Y por qué continúa? Eso viene en los siguientes capítulos. Entonces, en este lo que estamos tratando es de liberar nuestra mente, quitar la ropa que no nos sirve. ¿Para qué? Para ir más ligeros de equipaje en este viaje Bien, y no ir bien. con tantos pesos, con tantas limitaciones. Tenemos tantas limitaciones mentales que nos impiden a veces avanzar y ver las cosas de un modo nuevo. Entonces, el fracaso es una puerta que se abre justamente que nos da plus de energía para ponerla en otra cosa, porque nuestra energía estaba puesta tanto o está puesta tanto a veces en algunos de estos sentidos provisorios, provisionales, que no tenemos plus de energía para dedicarlo a otra cosa. Estamos como atrapados, por así decir. Entonces, este capítulo es liberarse de ese atrapamiento, liberarse mentalmente de todas estas cosas que nos limitan. Mm. Bueno, me parece que estoy volviendo a ver si nos olvidamos de algo, ¿No? pero me parece que hasta acá. En los próximos capítulos podemos continuar eh, tratando de ver qué más tenemos que ir revisando, porque estas son las partes más externas, las cosas culturales que hemos recibido. El siguiente capítulo tiene que ver con liberarnos de las cosas internas que también nos limitan. Es decir, siempre es un camino de liberación. ¿Para qué? Para poder estar abiertos a otro nuevo tipo de realidades, pero por experiencia, no porque te hayan contado una cosa o te hayan contado otra. Bueno. Había un cuento, creo que lo contamos en la vez anterior, que había Ujú. una discusión acerca de un señor que decía que la miel era dulce.
Y el otro decía que, ¿cómo lo demuestras? Y estaban discutiendo si la miel era dulce o no era dulce o cómo podría ser. Entonces pasa una niña y le dice, ¿puedo probar? Prueba. Y le preguntan los dos, ¿a qué sabe? Dice, sabe muy buena, sabe dulce. Y el otro dice, pruébamelo. Y dice, no te lo puedo probar, pero te invito a que la pruebes y tú decidas si es o no dulce. Es decir, con esto lo que estamos invitando a que no te creas o una nueva moral o unos nuevos preceptos o unas nuevas cosas, sino que tú medites y saques las consecuencias por ti mismo. Así que Es un montón ya, es un montón. os Ya invitamos estamos. a continuar en los próximos capítulos. No, está muy bueno. Muchas gracias Eduardo ahí también y todos, todos los que estuvieron también compartiendo sus reflexiones o compartiendo estas charlas. No se olviden de comentar, también, bueno, lo digo al final porque me olvidé, el tema de que pueden activar los subtítulos en su idioma, que estamos haciendo también todo ese trabajo para que pueda llegar a la gente que lo esté necesitando. Así que, bueno, nos vemos entonces en 2 semanas para seguir conversando, para que sigamos haciendo estos comentarios. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todas.